lo dice todo. Yo creo que es para que nos sintamos identificados también con nuestras realidades en las que nosotros nos encontramos. Y esta mañana hablaremos sobre la soltería, ¿ya? La mayoría de las veces que yo he escuchado series de predicaciones sobre la familia, ya se están riendo por allá atrás, veo, parece que llegó el tema. La mayoría de las veces que yo he escuchado sobre series de la familia, se enfocan principalmente en el matrimonio. En cómo vivir la relación de pareja, cómo como padres tenemos que vivir nuestra relación con los hijos, pero gira principalmente en ese círculo de familia como heteroparental, como entre comillas bien constituida, o lo que se entiende como bien constituida. Pero, ¿qué ocurre con los solteros? ¿Qué ocurre con los solteros finalmente? ¿Cómo vivir la soltería siendo cristianos? ¿Y cuál debería ser nuestra actitud, nosotros que estamos casados, hacia los solteros? Tengo un amigo que fue hace varios años atrás asistente pastoral en una iglesia. Y mientras lo era, decidió casarse con su polola, ¿ya? Con su novia. Y cuando él comunicó la noticia a la iglesia, después varias personas se le acercaron, incluso líderes de la iglesia, y le decían, pero ¿cómo te vas a casar tan pronto? Siendo tan joven, disfruta la vida, conoce más personas, hay tanto camino por delante, espera más años en poder casarte, en concretar algo. Y de ahí mi amigo quedó como sorprendido, quedó como plop, como diría Condorito. Eh, porque los comentarios que recibió apuntaban al hecho de que supuestamente debía postergar el momento de casarse como para ir probando. Eso daban a entender finalmente esos comentarios, que tenía que ir probando en la vida y después más adelante ver. Entonces, le parecía curioso que personas de la misma iglesia le dijesen eso. Cuento esto, tiene un fin el hecho que lo cuente, porque muchas veces en las mismas iglesias se tiene una idea muy distorsionada de cómo vivir la soltería, principalmente por la influencia cultural, porque no somos lo suficientemente contraculturales en este punto, en cómo vivir nuestra vida, cómo debemos vivir nuestra vida y cómo vemos y entendemos el mundo. Y ahí es donde nos encontramos en este conflicto entre la necesidad de vivir según los valores del reino de Dios, pero al mismo tiempo fuertemente moldeados por los valores de este mundo. Y siendo yo alguien que ha crecido en un contexto de iglesia, me atrevería a decir que esta área, el área de la vida sentimental, es una de las más descuidadas por nosotros los cristianos. Es donde más se ve la influencia negativa, y lo digo así abiertamente, la influencia negativa que recibimos de nuestro contexto. Y donde menos batallas se dan por vivir una vida de santidad, por tener una visión bíblica. Claro, de repente entendemos que en el trabajo debemos tener una ética del trabajo, debemos ser correctos, pero de repente esta área sentimental se le deja un poco de lado, como si ya entendemos que Dios gobierna ahí, pero no necesariamente estamos viviendo de acuerdo a lo que la palabra dice. Bueno, de cualquier forma, la idea tampoco es empezar a llorar sobre la leche derramada, o ni emitir juicio, que por qué tal o cual persona en el pasado hizo tal o cual cosa. Poco importa finalmente, ya fue el pasado. Lo que interesa ahora, lo que importa es que podamos ser confrontados por la palabra. ¿Qué nos dice la Biblia respecto de este tema y cómo podemos caminar ahora en adelante, según lo que dice la palabra? Más allá de los errores, los pecados que quizás cometimos en el pasado, que yo creo que todos de alguna manera quizás estamos tocados por eso. Pero que poco importa lo que ocurrió. ¿Cómo desde ahora en adelante caminamos, según la palabra del Señor en este aspecto? Por lo mismo, veamos lo que presenta, qué se nos presenta sobre la soltería en el texto bíblico de esta mañana. El apóstol Pablo habla en este capítulo, en todo este capítulo, sobre matrimonio y soltería, ¿ya? Y lo que dice podría llegar a parecerme incluso chocante. La primera vez que leí este texto, para preparar la predicación, dije, oh, qué duro. De hecho, recién estaba comentando atrás, justo antes de comenzar la predicación, le comenté a un hermano, este texto bíblico es duro de escuchar, es duro de oír. No es algo que digamos, sí, yo me adapto a lo que dice y ahora voy a vivir de esa manera. No, no es fácil, seamos sinceros. Porque afirma el texto bíblico que mejor le sería a un ser humano, a una persona, el quedarse soltero. Pero que a causa de la fornicación, dice el texto, que cada uno tenga su propia mujer.
y que cada una tenga su propio marido. Lo que estoy diciendo es lo que dice ahí literalmente el texto bíblico. Y más adelante le dice a los solteros y a las viudas que mejor les fuera quedarse como él, dice el apóstol Pablo. Nosotros asumimos que se refiere al hecho de estar solo, por decirlo así, sin estar casado. Entonces, frente a estas declaraciones, uno queda como, ya, pero ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, pienso en un soltero. Es duro, como, ahora tengo que quedarme soltero, según lo que dice ese texto bíblico. De hecho, cuando leí este pasaje bíblico para la predicación, pensé eso, justamente cuán difícil es abordarlo, sobre cómo presentar un texto tan complejo en lo que dice, en las afirmaciones que hace, de una manera que podamos ser exhortados, pero sin distorsionar su contenido. Tampoco la idea es como, ya, para que no sea tan duro, vamos a arreglar un poco. No, tampoco es la idea maquillarlo o acomodarlo a nuestra realidad. Entonces, ese es el llamado del Señor. Los solteros y viudos de nuestra congregación, ya hablando concretamente aquí, de nuestra congregación, ¿deberían quedarse así? ¿No anhelar la posibilidad de construir una familia? Porque la misma Biblia habla de la importancia del matrimonio. Entonces, ¿cómo podemos compatibilizar esto? La importancia que toda la Biblia habla, cuán importante es el matrimonio. Pero aquí vemos que algo que pareciera decir otra cosa. Pareciera, ojo, no es que diga otra cosa. ¿Qué dicen los primeros versículos del pasaje esta mañana? Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Me parece hasta chistoso un poco esto. Pero es verdad, es palabra del Señor. Eh, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Bueno, ahí hay un empate. Interesante porque este es el tipo de argumento que da la Iglesia Católica, de hecho. No sé si ustedes han podido conversar con católicos, pero el argumento que da la Iglesia Católica para justificar el celibato. Esta idea que es mejor quedarse solo porque así uno le puede consagrar toda la vida al Señor, ¿ya? Que así uno le puede dedicar todo el ser, mientras que estando casado eso supuestamente no pasaría. De hecho, el argumento que ocupan los curas, los sacerdotes, para el voto de celibato. Es el típico argumento católico. Pero entonces, ¿acaso tienen razón los católicos? Yo creo que no. Yo creo que no. Si interpretamos este texto bíblico a la luz de toda la Escritura y todo lo que la Biblia afirma sobre la importancia del matrimonio, podemos entender que el pasaje apunta, y aquí hermanos quiero que pongan atención, el pasaje apunta más bien al hecho que el soltero está completo en Cristo. Esa es la idea de este pasaje. El soltero está completo en Cristo. Hermano, esto es muy importante porque a veces existe la impresión que la soltería es como un estado intermedio. Es como está la infancia, juventud y después este estado intermedio de soltería para alcanzar el matrimonio, que sería como una especie de plenitud el matrimonio. Muchas veces se ve como si fuese un estado previo a un estado supuestamente mayor. Pero les insisto, la Biblia es clara en mostrar que la persona soltera no es incompleta, no está incompleta. No le falta algo. Porque lo que necesita para ser una persona plena es el Señor, nada más. El Señor. De hecho, esa frase que de repente, yo, sobre todo en los años 90, se escuchaba eso de la media naranja, buscar la media naranja. De hecho, había una cantante que decía, tu único me complemento mi media naranja, algo así. Había hasta una canción de ese tema. Faye era la cantante. Oh, se me cayó el carnet muy lejos. Pero esa idea es falsa, hermano, es falsa la idea de una media naranja. Porque no se trata, hermano, no se trata de buscar otra mitad, como una parte que vendría a complementar la mitad que yo soy. No es así. Nosotros, seres humanos, no somos mitades en busca de otra mitad que se acomoda a nuestra medida. No. Esa idea es totalmente contraria a la naturaleza del ser humano presentada por la Biblia. Y esta comprensión que nos da la palabra de Dios debe cambiar en nosotros nuestra manera de vivir la soltería.
de cómo vemos a los solteros nosotros que estamos casados. Primero, el cómo vivir la soltería. Un gran tema. Hermanos, respecto a cómo vivir la soltería, no se trata de una etapa para ir probando, por aquí o por allá, hasta encontrar a la persona indicada o hasta sentirse preparado. O sea, ¿cuántas veces he escuchado eso? Ah, que tengo que sentirme preparado. Por mientras pruebo. No, no se trata de eso la soltería para un cristiano. El soltero cristiano no tiene chip libre para hacer lo que quiere, si eso es contrario a la vida de santidad que el Señor exige de nosotros. Ya que el soltero está completo en Cristo, tiene que vivir su vida para el Señor. O como dice este pasaje, tener cuidado de las cosas del Señor, buscar cómo agradarle. La palabra de Dios es clara. El soltero o la soltera que anda probando, que anda como experimentando en la vida, por aquí, por allá, porque siente que todavía no está preparado o porque le queda mucha vida por delante y quiere disfrutar, está pecando. No se trata que, claro, que nuestra época, nuestra cultura es distinta. No, está pecando. Así de simple. La Biblia es clara. Y no podemos, de hecho, maquillar o arreglar la Biblia, la Escritura, para tener libertad total. Porque la vida solo puede ser bien vivida si es para Dios. Él mismo dice, sean santos porque yo soy santo. No podemos como bypassear o hacer el quite, esquivar este mandamiento, este mandato del Señor. ¿Recuerdan la historia que les conté hace unos minutos atrás de mi amigo que decidió casarse? Algunas personas de la iglesia le dijeron, pero ¿cómo te vas a casar tan pronto? Disfruta la vida. La palabra es clara. El Señor no acepta eso, no lo acepta. Eso de andar probando, de andar disfrutando y ver quizás después de los 30 o ya más cerca de los 40, ya tengo todo lo que necesito profesionalmente, ahí recién pensar en casarse. No, el Señor no lo acepta. Se opone, eso se opone, esa visión, a la santidad que el Señor exige de nosotros. Santidad física, emocional, espiritual. No fuimos creados para vivir así, hermanos. No es lo que el Señor quiere de nosotros, sus hijos. Y no solo esto, sino que el Señor también manda expresamente en su palabra: no se unan en yugo desigual con los incrédulos. A propósito de la soltería. Y esto no aplica solamente al matrimonio. Es como, ya, pero ahora estoy pololeando nomás. En el matrimonio se verá. No. Sino que también para el pololeo, el noviazgo. Porque de hecho el pololeo, el noviazgo debe existir solo si es con mira al matrimonio. Porque justamente no se trata de andar probando. Hermano, y en este punto le hablo a los que han pasado muchos años en la iglesia presbiteriana, pero también les cuento quizás algo nuevo a los que han llegado hace pocos años a la iglesia presbiteriana. En este punto, como iglesia presbiteriana, hemos fallado. Hemos fallado. Históricamente, nos hemos hecho los ciegos ante este problema del yugo desigual. Los ciegos. Ahí hay un problema. De hecho, se ha aceptado incluso. Aun cuando la palabra del Señor habla en contra, se ha aceptado. De hecho, yo crecí en una iglesia donde eso era común. Hace pocos días hablaba con mi papá, que también es pastor en la iglesia presbiteriana, y me decía, a nosotros nunca se nos enseñó que estaba mal. Nunca. Que el Señor manda expresamente que el formar una familia, se debe formar una familia con alguien que también es su hija o su hijo en el caso de las mujeres. Mi papá agregaba, imagínate, ¿cuántas generaciones se perdieron? ¿Cuántas? Ahora vemos en las iglesias presbiterianas personas ancianas que jamás les enseñaron a sus hijos que tenían que casarse en el Señor. Y terminaron esos hijos casándose con personas no cristianas. Y ahora ellos tienen hijos que son nietos de las personas que aún permanecen en la iglesia, que crecieron en un hogar donde tampoco se les enseñó sobre la importancia de construir una familia en el Señor. ¿Cuántas generaciones perdidas por eso? Por no enseñar una verdad
por relativizarla, por acomodarla, por aceptarla aun cuando el Señor lo prohíbe. Hermanos, esa realidad es casi calcada a la del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. El hecho que por la infidelidad del pueblo se producen consecuencias en las generaciones posteriores. Y el pueblo después tiene que ir llorando a pedir perdón al Señor. Llorando cuando lo pasan mal. Cuando han visto en 2 o 3 generaciones las consecuencias del pecado. Y nosotros vemos en el Antiguo Testamento que Dios acababa con la vida de aquellos que se involucraban sentimental y sexualmente con las personas de los pueblos paganos. Los destruía Dios. Porque Dios no lo toleraba. Porque no existe comunión entre la luz y las tinieblas. Es verdad que en nuestros tiempos quizá no pasa eso. Quizás no pasa eso. Yo conocí muchas personas que se han casado en yugo desigual, pero no he visto que Dios los ha fulminado, como uno lo ve en el Antiguo Testamento. Pero el llamado sigue siendo el mismo. Independientemente que Dios no esté haciéndolo de esa manera ahora para castigar o disciplinar lo que está ocurriendo, el llamado sigue siendo el mismo. Por algo el Nuevo Testamento nos presenta explícitamente este mandato. No se unan en yugo desigual con los incrédulos. El Señor es claro. Y yo he conocido personas que justifican el yugo desigual apelando al amor. ¿Cómo va a estar mal una relación entre 2 personas que se aman? Ese es el argumento. Si es tan bonito el amor, ¿qué es más sublime que eso? Pero la Biblia, hermanos, la Biblia, la palabra de Dios, nos muestra que el amor es legítimo, solo es legítimo cuando se vive de acuerdo, conforme al orden establecido por Dios. Si esa idea del amor que tenemos se escapa, sale del orden establecido por Dios, en realidad no es un amor legítimo desde un punto de vista bíblico, de acuerdo a la voluntad del Señor. Entonces no podemos decir que un amor es legítimo cuando es contrario a lo que el Señor manda expresamente en su palabra. De hecho, nada que se oponga, no solamente hablando del amor o de las relaciones, nada que se oponga a la voluntad revelada de Dios puede estar bien. Nada. Ese es el criterio. La Biblia es el estándar. La Biblia es nuestra única regla de fe, claro, pero también de práctica. No nuestros sentimientos, no este discurso sentimentalista. Sí, pero es que se aman. No, ese no es el estándar. No son nuestras emociones. Tampoco es lo que el mundo dice. Entonces, hermanos, no hay cómo acomodar esto. No hay forma de relativizarlo para que pueda ser aceptado, porque de hecho Dios no lo acepta. Es claro en la Biblia que Dios no lo acepta. Entonces, la pregunta para los solteros es, ¿quieren vivir una vida para el Señor o prefieren hacer algo que se opone abiertamente a su palabra? ¿Se han hecho esa pregunta los que son solteros en este momento? ¿Se han hecho esa pregunta? Porque quizás es tiempo que se la hagan. Y ahora, el cómo debemos ver nosotros casados a los solteros. Hermanos, ¿cuánta presión social existe sobre los solteros? Y mientras más años pasan, la presión aumenta. Yo con 20 y tantos lo viví. Y yo creo que no soy el único, probablemente algunos de ustedes también han vivido eso, sentir esa presión social. Y la gente dice, ya, pero ¿cuándo te vas a casar? ¿Y cuándo vas a tener una polola? ¿Y cuándo te vamos a ver con hijos? Es incómodo, hermano, es súper incómodo. Imagínense cuán incómodo es esto. Para una persona, sobre todo pienso, ya, yo decía mi ejemplo de los 20 y tantos, pero para una persona que tiene 30 y algo, para los que tienen 40 y tantos, esa presión aumenta y sigue siendo aún más incómodo todavía. Que ese tipo de comentarios o preguntas sobre eso, sobre cuándo se va a casar, cuándo va a pololear, es desagradable. Con María Jesús tenemos un matrimonio amigo en Francia que dirigen una fundación que dentro de los departamentos de esta fundación se dedican a organizar actividades para que se encuentren solteros cristianos.
cosa que quizás después en el futuro pueden tener una relación y casarse. Y ellos nos cuentan, este matrimonio que organiza estas actividades, que a ese tipo de actividades llegan algunas personas cristianas mayores de 50 años, solteros, mayores de 50 años, y que se trata de cristianos solteros que sobrellevan un gran dolor y una gran carga, un peso muy grande, porque incluso ya sienten a esa altura que ya perdieron toda posibilidad de casarse. ¿Han escuchado esa frase como que ya se les perdió el tren o se les fue el tren? Se les pasó el tren. Que, finalmente, personas que están con ese peso, con esa carga, con esa angustia propia, pero de que además el entorno no ayuda en nada. Todo lo contrario, acentúa esa carga, ese dolor. De hecho, llegan ese tipo de personas ya sobre los 50 a este tipo de actividades buscando principalmente amistad, ya sin ninguna expectativa, solamente buscando hacer amigos. Entonces, ¿cuán duro puede ser a veces llevar esta soltería? Para que además de lo que es duro ya de por sí llevar la soltería, vengan otras personas y hagan comentarios fuera de lugar. O que pueden ser bien intencionados, pero terminan siendo hirientes. O que pueden hacer sentir incómoda a la persona. Le añaden más carga que la que ya tiene. Por lo mismo, ya que los solteros están completos en Cristo, no los presionemos. Ese es el llamado también de la palabra. No los presionemos. No seamos insistentes en preguntar cuándo van a pololear o cuándo se van a casar, o ya que están casados, ahora cuándo van a tener hijos, ya y ahora la parejita. No nos metamos, hermanos. No seamos insistentes. Dejémoslos tranquilos. Oremos por ellos. ¿Qué podemos hacer? Dejarlos tranquilos. Orar por ellos. Pero el Señor tiene sus tiempos. Él provee un esposo y una esposa si así es su voluntad. Pero no ejerzamos nosotros algún tipo de presión, porque eso solo trae incomodidad, angustia, dolor, incluso rechazo. Además que el soltero tiene al Señor y eso ya es suficiente. Eso es suficiente. Si Él le provee un esposo o una esposa, gloria a Dios. Pero ya es suficiente el Señor. Porque no se trata de una mitad que viene a completar algo. Ya son plenos en Cristo. Él lo llena todo. Entonces no miremos a los solteros como personas incompletas, sino como hermanos que están viviendo o deberían estar viviendo para el Señor. Porque es ahí donde tienen su plenitud. Solo ahí pueden encontrar el verdadero sentido de la vida, no en otra persona. Porque si, de hecho, si buscan el sentido de la vida en otra persona, en realidad, más que amor, eso es idolatría. Y si se produce un quiebre, una infidelidad, se les va el sentido de la vida. Entonces no podemos estar buscando el sentido de la vida en otra persona, sino en Cristo, sí, en una persona, Cristo, en Cristo. El resto, matrimonio, vendrá por añadidura, hermano, añadidura. Entonces seamos sabios o tratemos de serlo. Nosotros como casados, en cómo nos relacionamos con los solteros, cómo los tratamos, qué les decimos, de tal manera que aquí en nuestra iglesia no sientan una presión social, hermano, no sientan una presión social, no sientan que estamos como a la espera, expectantes de que se pongan a pololear o a casar, sino que se sientan profundamente amados, tal como están, en el estado que están en el tiempo presente, así, amados por nosotros, porque de hecho están amados, son amados por el Señor, y que aquí tienen un lugar, su espacio, y que pueden vivir tranquilos la fe, sin presión, sin comentarios. Porque la presión social, hermanos, del mundo puede ser muy fuerte, pero nosotros vivimos otra realidad en Cristo. Y que podamos encarnar esta realidad en Cristo en nuestras relaciones. Oremos. Padre Celestial, te alabamos, Señor, porque tú nos confrontas a través de tu palabra, que nos muestra claramente, Señor, que el soltero, la persona soltera está total y absolutamente completa en Cristo Jesús. Que no hay absolutamente nada
tenga que venir a complementar. Que si tú das esta bendición del matrimonio, Señor, gloria a ti, Padre Santo. Es un regalo que viene de ti. Lo disfrutamos y nos gozamos en eso. Pero no es una mitad que viene a complementar otra mitad. Que esta idea, esta concepción de la naturaleza del ser humano, completo en Cristo, lo podamos encarnar, Señor, en nosotros, en cómo vivimos nosotros nuestras relaciones, cómo nos dirigimos a aquellos que aún no se han casado. De hecho, a aquellos que aún quizás nunca se van a casar, pero que podamos entender bien esto, Padre Santo, la plenitud en Cristo Jesús. Y que también esto nos mueva, Señor, como decíamos en la predicación, a construir buenas relaciones, a dirigirnos de la mejor manera a aquellos que se encuentran solteros en este momento, a acompañarles, a orar por ellos, no entrometernos en aquello que no nos corresponde, no en hacer preguntas incómodas, no en hacer comentarios fuera de lugar, solamente a orar por ellos, pastorearles, sostener. Y que ellos también, como decíamos también de la predicación, puedan cuidarse, Señor, cuidar su corazón. No andar probando por aquí o por allá, sino caminar en pureza, en santidad, contigo, en conexión a ti, Padre Santo, esperando el momento adecuado para comenzar una relación, si así tú lo quieres, Padre Santo. Señor, cuán importante que seamos transformados en nuestra visión, que podamos vivir en esto que de repente habla uno de manera contracultural de vivir, que se puede trivializar el término, pero que realmente vivamos así, en este caso particular los solteros, no siendo moldeados por los valores de este mundo, no adaptándose a lo que el mundo dice que está bien, sino a lo que tu palabra muestra que es correcto y que es tu voluntad. Te rogamos todo esto, Padre, por los méritos de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.